El pasado 30 de septiembre y 1 de octubre se celebró la 11ª edición de la Marcha Ciudad de Valencia, 2 días de ciclismo para toda la familia. La Marina Real Juan Carlos I fue el escenario de todos los actos que comenzaron el viernes por la tarde con una organizada y variada programación que hizo que todos los asistentes disfrutaran a lo grande. Desde este momento comienza uno de los mayores espectáculos deportivos de Valencia. Previo a los actos de presentación, la zona de exposición ya se encontraba abierta al público, con más de 75 carpas que recibían a todos los visitantes. Multitud de stands de bicicletas, nutrición deportiva, complementos y moda para los más de 15.000 amantes del ciclismo que durante todo el fin de semana visitaron las instalaciones. La recogida de dorsales y detalles al corredor se inició la tarde del viernes de forma fluida y bajo un espectacular ambiente. Javier Castellar, presidente del Club Deportivo Podium, organizador del evento, daba el pistoletazo de salida a una dinámica e interesante presentación que se iniciaba con el agradecimiento a la Guardia Civil. Posteriormente, el escenario recibía al ciclista internacional Claudio Chiappucci para la presentación de la prueba por la plena inclusión, que junto con el director de la asociación Mario Puerto, hablaron de esta actividad. Quisiera manifestar nuestra alegría, nuestra ilusión por estar aquí en este momento participando en esta marcha Ciudad de Valencia como unos deportistas más. También se presentaba la marcha Kids El Corte Inglés, con el director regional de comunicación de la compañía, además de la presentación de las instituciones, patrocinadores y colaboradores de la marcha 2016. Por tanto, para nosotros es todo un orgullo participar un año más de la organización de la prueba Ciudad de Valencia, de estar al lado de Javier. Y espero, Javier, que este no sea la última, seguro que no, si nos sigues trayendo proyectos tan interesantes como este. Gracias. Para cerrar el acto, los detalles de uno de los acontecimientos más aclamados por el ciclismo valenciano, el Criterium, con Sebastián Mora. Los más pequeños disfrutaron de diferentes actividades: parque infantil, castillos hinchables, ludoteca y talleres, mientras daba comienzo la gran carrera de escuelas de ciclismo con decenas de jóvenes promesas que competían de una forma amistosa frente a las miradas de sus familiares. Tras la competición de los pequeños ciclistas, Claudio Chiappucci fue el anfitrión de la prueba por la plena inclusión, una carrera de deportistas con discapacidad intelectual y del desarrollo que estuvieron participando y disfrutando con un objetivo muy claro: no ser invisibles para la sociedad y para el deporte. Caía el sol en la Marina Real y un precioso atardecer era testigo de lo que iba a ocurrir en el circuito. Sebastián Mora, campeón del mundo de Scratch 2016, tenía ante él un reto con 40 participantes dispuestos a seguir la rueda de este corredor élite. 50 vueltas al circuito donde, en más de una ocasión, el campeón tuvo cerca a corredores como Iván Díaz, aunque no amenazaron en ningún momento su victoria. Para concluir esta primera jornada, los participantes fueron invitados a una cena en las instalaciones del evento, música, carpas de exposición y muy buen ambiente de cierre. A las 7:30 del día 1 se empezaban a servir los primeros desayunos que la organización tenía preparados para los más de 2.500 participantes del evento estrella del fin de semana, la marcha cicloturista que cubriría una distancia de 100 kilómetros entre las localidades de Valencia y Cullera. A las 8:30 ya estaba la línea de salida de la dársena del puerto repleta de ciclistas, entre los que destacaban el actual campeón del mundo de Scratch 2016, Sebastián Mora, Iván Basso y las distintas personalidades políticas que esperaban la llegada del padrino del evento. Claudio Chiappucci apareció unos instantes más tarde rodeado de multitud de seguidores y acompañado de jóvenes de la asociación Plena Inclusión. Tras el corte de cinta protocolario, se daba la salida y los participantes recorrían parte del trazado del circuito de la Fórmula 1 antes de salir de la ciudad. La marea azul encaraba la carretera del Saler entre Campos de Arroz y el incomparable marco que ofrece la Albufera. Tras una hora de marcha a buen ritmo, ya con el mar de fondo y dejando atrás el faro de Cullera, llegaban al primer puerto de la ruta, el Volcán, una corta pero durísima subida que estiró el grupo de cabeza con bonitas arrancadas por parte de algunos corredores.
Una vez superado este tramo y adentrados en las calles de Cullera, aún quedaba la subida al castillo, otro duro repecho que se vería recompensado con las preciosas vistas de la comarca de la Ribera y un excelente avituallamiento. Tras la bajada, el grupo que encabezaba la marcha se volvió a unir recorriendo de nuevo el trazado de la CV500 para volver a la capital del Turia. Poco a poco, todos los ciclistas participantes alcanzaron la llegada y tras esta fantástica jornada deportiva pudieron disfrutar del servicio de masajes y la comida ofrecida por la organización. Otra de las actividades de la mañana fue la marcha Kids El Corte Inglés, donde los más pequeños pudieron vivir una experiencia ciclista de primer orden en un recorrido cerrado para ellos por el interior del puerto. Y con esto daba por concluido el fantástico fin de semana con un inigualable ambiente ciclista en Valencia que marcaba un éxito de participación sin precedentes y emplazaba a todos los deportistas a vivir de nuevo la experiencia en 2017.